Bueno, les recuerdo que en el campus ya está habilitada la página de los hidróxidos, es decir, el apunte para que ustedes puedan estudiar los hidróxidos. ¿Sí? En ese mismo apunte está todo lo referido a las ecuaciones de obtención, a la fórmula general, a la nomenclatura de los hidróxidos y a la ionización, ¿no? Que lo vamos a utilizar cuando veamos sales. La clase de hoy va a ser completamente distinta, no en el mecanismo para ir viendo el nuevo compuesto, sino distinta en el armado de la fórmula de la sustancia. Hasta el momento nosotros hemos visto todas sustancias que son binarias. ¿Sí? Todos los compuestos estos que hemos visto al principio, los cuatro primeros, los dos óxidos, los dos hidruros, eran binarios. Pero en la última clase que agregamos los hidróxidos, a pesar de ser ternarios, porque tienen tres elementos, el metal, el oxígeno y el hidrógeno, los vimos como si fueran binarios, considerando el oxidrilo como si fuera un elemento, entre comillas, de valencia 1. Entonces, incluso a la nomenclatura también lo llamamos a ese grupo oxidrilo de una manera muy particular, como si fuese un solo elemento. En cambio, la clase de hoy, lo que vamos a ver ahora, son los oxácidos. Los oxácidos son compuestos ternarios y van a estar constituidos por un no metal, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Y ya sabemos que provienen de la combinación de un óxido ácido, llamados anhidridos en la nomenclatura tradicional, más agua. Así como hemos visto que los hidróxidos provenían del óxido básico más el agua, los oxácidos provienen de la combinación del anhidrido, del óxido ácido, con el agua. La mecánica, les digo, va a ser la misma que la que hemos usado hasta el momento, es decir, vamos a buscar un no metal con valencia 1, 2, 3, 4, etc. Y vamos a ir formando los oxácidos respectivos, pero teniendo en cuenta la fórmula del oxácido que vamos a obtener. Vamos a elegir con valencia 1 al cloro, pero el cloro ya combinado con el oxígeno, es decir, formando el óxido. Entonces, el cloro con el oxígeno, si el cloro está actuando con valencia 1, tendrá esta fórmula, ¿sí? Al cual hemos llamado anhidrido hipocloroso, óxido de cloro 1, o monóxido de dicloro. Y lo vamos a combinar con agua. Y acá aparece la primera diferencia de este tema. Porque los oxácidos se van a formar siempre, excepto casos especiales que los vamos a ver después, con una sola molécula de óxido, anhidrido, y una sola molécula de agua. Es decir, los coeficientes que vamos a poner acá siempre van a ser 1, ¿sí? Acá 1, acá 1. Por lo tanto, el producto que vamos a obtener acá será la suma algebraica de los elementos que yo tengo como reactivos. Dijo una suma acá, ¿sí? Se dice más, es porque en el producto tienen que aparecer exactamente la misma cantidad de elementos que hay acá. Y entonces, para escribir la fórmula del oxácido, la IUPAC
nos pide, nos exige como regla, escribir en primer lugar el hidrógeno, porque tienen característica ácida al igual que los hidrácidos. ¿Se acuerdan? La UPAC decía que todos los ácidos se iban a escribir en su fórmula empezando con el hidrógeno. Por eso a los hidrácidos los escribimos primero con hidrógeno. Eran los compuestos muy particulares de los hidrácidos. Los hidrácidos no metálicos, perdón, hidruro no metálico. Entonces, el primer elemento que vamos a escribir es el hidrógeno. Luego, el no metal, en este caso cloro, y por último, el oxígeno. Pero yo les quiero advertir algo en esta forma de escritura. Escribir hidrógeno, cloro, oxígeno no significa que el hidrógeno está unido al cloro y que el cloro está unido al oxígeno. Es una regla de nomenclatura. Porque en todos estos compuestos que estamos viendo nosotros, cada vez que aparezca el oxígeno, los demás elementos van a estar unidos a él, siempre. ¿Sí? En todos estos compuestos que vamos a ver en el curso de ingreso, cada vez que tengamos un compuesto que tenga oxígeno, los demás elementos van a ir unidos a él. Quiere decir que el hidrógeno está unido al oxígeno, no al cloro. ¿Sí? Y si el oxígeno es el elemento central porque los demás elementos se unen a él, pues vamos a escribir la fórmula con líneas de valencia. El oxígeno tiene dos valencias. Una de ellas va al hidrógeno y la otra va al cloro, que también está actuando con valencia 1. Por lo tanto, un cloro, un oxígeno y un hidrógeno conforman la fórmula del oxácido. Esto que hemos escrito acá con el hidrógeno primero es la regla de nomenclatura. Esta es la forma en que se unen esos átomos en el compuesto. Está claro, ¿no? Sí, profe. A diferenciarnos. Profe, sí. profe, ¿puede bajar un poquito la cámara? No se nota bien la primera parte, a la derecha de usted. No se nota bien la escritura. ¿Acá? No sé si la cámara, el jefe. Ahí, ¿dónde tiene el dedo? Sí, lo que pasa es que le da mucha luz. No sé si son la luz que refleja. Sí, sí. Bueno, pero a ver, esperen un segundo, veamos si mejoramos. Vamos a apagar. ¿Qué tal se ve ahí? Ahí está bien, ahí se ve bien. Ahí se ve mejor, bien, sí. profe. Sí, bueno, sí, entonces me quedo con ese otro foco nada más para que puedan. Sí, porque se reflejan los focos que están muy cerca acá del pizarrón. ¿Sí? Muy bien. Miren, la fórmula que nosotros hemos escrito, esta fórmula desarrollada, ¿sí? Esta la llamamos fórmula bruta, ya nos acordamos de la primera clase, ¿no es cierto? Fórmula bruta, fórmula desarrollada. La desarrollada está expresada con las líneas de valencia, como están unidas, ¿cierto? Los átomos. Si nosotros escribiéramos acá, debajo de esta fórmula, una fórmula que ya conocemos, que es el hidróxido de sodio. A ver, el hidróxido de sodio tenía sodio y grupo oxidrilo. Así me dice la fórmula general. Y como el sodio tiene valencia 1, pues hay un solo grupo oxidrilo conformando a la sustancia, ¿sí? El sodio tiene valencia 1. Y con uniones de valencia vamos a tener el sodio
el oxígeno y el hidrógeno. Miren la estructura que tiene el hidróxido respecto del oxácido. La única diferencia es que acá hay un no metal y acá hay un metal. Lo demás es igual, pero la diferencia fundamental está en las propiedades que tiene cada una de estas sustancias, no en la forma en que están unidos los átomos, porque es la misma. La propiedad, que vamos a ver con mayor detalle cuando veamos la tabla periódica y las propiedades periódicas de los elementos, se llama electronegatividad. ¿Sí? La electronegatividad es la propiedad que tiene el núcleo de un átomo cualquiera de atraer sobre sí los electrones que están uniendo a los átomos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que acá había un par de electrones? Porque cada uno de los elementos ponía, cada uno de estos átomos ponía un electrón y ese par conformaba la unión de valencia, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Tenemos pares electrónicos, ¿no? Resulta ser que el oxígeno es uno de los elementos más electronegativos de la tabla, es decir, el electrón que anda dando vuelta es lo que quiere ganar. El único que le gana en electronegatividad es el flúor, está al ladito, en el mismo grupo, perdón, en el mismo periodo. El oxígeno es del grupo 6 y el flúor es del grupo 7. Entonces, el oxígeno quiere siempre ganar 2 electrones, siempre. ¿Y qué hace acá? El oxígeno con el sodio, al unirse, le saca ese electrón al sodio, así como lo hemos visto en la clase pasada, de tal manera que ahora el sodio queda cargado positivamente y el oxígeno negativamente. ¿Por qué? Porque resulta que todos los metales regalan electrones. No quieren tener electrones. Los del último nivel que tienen los entregan fácilmente. Se denominan entonces electropositivos. No son electronegativos, son electropositivos. ¿Sí? Porque quieren quedarse cargados positivamente. En cambio, el oxígeno es electronegativo. Se lleva ese electrón de tal manera que obteníamos el catión sodio y el anión oxidrilo cuando entraban en solución. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿no? En la última parte. ¿Qué pasa con estas sustancias? Pues el oxígeno acá es electronegativo y quiere sacarle el electrón al cloro. No va a poder. Porque el cloro es un no metal y todos los no metales son electronegativos. Él también quiere ganar electrones, el cloro. Entonces, no hay forma de que el cloro le entregue ese electrón al oxígeno, porque lo retiene. Entonces, lo único que le queda hacer al oxígeno es sacárselo al hidrógeno. ¿Sí? Porque el hidrógeno no tiene la fuerza suficiente como para retener su electrón y se lo lleva el oxígeno. De tal manera que ahora la carga positiva la va a tener el hidrógeno. Y siempre el oxígeno va a quedar con carga negativa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo tengo acá dos sustancias diferentes, dos sustancias que son de funciones diferentes. Una es la función oxácido y otra es la función hidróxido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que la función hidróxido está caracterizada por la presencia del grupo oxidrilo, mientras que la función oxácida está caracterizada por el grupo funcional catión hidrógeno, ¿sí? Que comúnmente en la química nosotros le llamamos
protones. Ya cuando veamos la estructura del átomo, ahí les voy a contar por qué le llamamos protón al hidrógeno, ¿cierto? Protón es el nombre que tenían los elementos positivos dentro del núcleo. Para aquellos que hayan visto la estructura del átomo, llamamos protones a las partículas nucleares con carga positiva y unidad de masa. Esos son los protones. Bueno, al hidrógeno cargado positivamente le llamamos protón. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, aquí está fundamentalmente la diferencia en las propiedades. Obviamente que cuando nosotros disolvamos estas sustancias en agua, el hidróxido va a liberar el catión oxidrilo, el anión oxidrilo, mientras que el oxácido va a liberar el catión hidrógeno. Aunque son tan parecidos en la estructura, se comportan de manera diferente por la propiedad denominada electronegatividad. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. entonces, o sea, se quedan con la misma carga positiva y negativa con la que empezaron. No se revierte ni nada. O sea, ¿Cómo? por ejemplo, el oxígeno es carga negativa y después sigue con carga negativa. O sea, una vez que está en la fórmula. Claro, pero están formando un anión diferente. Mientras en el oxácido el anión es este y el catión es este, en el hidróxido el anión es el oxidrilo. ¿Vea la diferencia? Sí, ¿Sí? El oxígeno siempre se va a quedar con un electrón de más. ¿Sí? ¿A quién se lo saca? O al metal, en el caso de los hidróxidos, o al hidrógeno, en el caso de los oxácidos. El oxígeno siempre está con carga negativa, pero va a depender a quién queda unido ese oxígeno. En el caso de los hidróxidos, el sodio tiene mucha más facilidad de entregar el electrón que el hidrógeno. Por eso, cuando el sodio le entrega el electrón al oxígeno, listo, ya queda satisfecho el oxígeno y no se lo saca el hidrógeno. ¿Sí? En cambio aquí, como no se lo puede sacar al cloro, se lo saca al hidrógeno, que es el elemento menos electronegativo que hay en la sustancia esa. ¿Estamos de acuerdo? sí, pero si por ejemplo el oxígeno tuviera más necesidad de cargas negativas y le sacara más al sodio, el sodio quedaría como negativo o no se puede. No, el sodio va a entregar un solo electrón, ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura, porque tiene un solo electrón en el último nivel. Allí que tenga valencia 1 solamente. Estamos adelantando mucho, profe, creo. No estamos adelantando mucho. Ya, es mucho. Lo que me interesaba a mí era que ustedes supieran que a pesar de ser tan parecidas estas fórmulas, se comportan de diferente manera. Yo tenía dos opciones. Ustedes hagan un acto de fe, me crean, o darles ligeramente la razón por la cual se comportan de esa manera. ¿Cierto? Porque hay una razón. Usted, profe. ¿Eh? Si Yo creo ustedes quieren usted creerme, pidió, nada más, profe. Yo no puedo decir nada. si ustedes quieren creerme sin que yo les explique nada, bueno, créanme, Sí, pero cree. ya lo vamos a ver con detalle cuando veamos estructura atómica, la periódica, las uniones químicas, etc. Todo esto va a ser mucho más fácil de entender. ¿Sí? Por eso yo les explico solamente lo que es la electronegatividad y en función de esa propiedad es lo que sucede en cada una de estas sustancias, que se comportan de maneras totalmente diferentes, a pesar de tener una estructura muy semejante. Lo único que hemos cambiado es un metal por un no metal y la cosa cambió radicalmente en cuanto a las funciones. Dejó de ser una base, así le llamamos a los hidróxidos, para ser un ácido. ¿Sí? Es como el polo norte y el polo sur. Así es la base respecto del ácido. ¿Sí? Son los opuestos. Muy bien. Entonces, siempre vamos a tener presente que esto que escribimos acá es una regla de nomenclatura.
pero nunca el hidrógeno va a estar unido al no metal. Si hay oxígeno, ese hidrógeno está unido al oxígeno. Nunca va a estar unido el hidrógeno al no metal siempre y cuando exista oxígeno, ¿no? En estas sustancias está puesto el oxígeno, por lo tanto, el oxígeno es el que une al resto de los elementos. Muy bien. Pero acá está pasando algo muy particular porque yo les dije que acá tenía que haber la misma cantidad de elementos que tenía acá, porque aquí hay una suma de esto. Y acá tengo 2 cloros, 1 más 1, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. 2, 2 y 2. Ah, como yo tenía 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 oxígenos, ¿qué hicimos? Se simplifica. Y al número por el cual simplificamos lo colocamos acá adelante. Recuerden que esto no lo vamos a hacer en el papel. Hacemos mentalmente, ¿no? Para que no se ensucie la ecuación. Así nos va a quedar la ecuación final, igualada. Este 2 multiplica a los subíndices del ácido. ¿Está claro, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Miren, ya sabemos que con valencia 2 no teníamos un ejemplo, porque el único no metal que habíamos puesto con valencia 2 era el azufre, y el azufre no formaba anhidridos con valencia 2. ¿Sí? Solamente lo hacía con 4 y 6. Por lo tanto, si no hay anhidridos con valencia 2, pues no tendríamos la posibilidad de hacer el oxácido. Entonces lo vamos a dejar vacío y vamos a buscar uno con valencia 3. Después vamos a poner uno imaginario a ver cómo nos daría esto, ¿no? A ver, con valencia 3 vamos a usar el nitrógeno. Nitrógeno que unido al oxígeno, vamos a nuestra fórmula general, tiene que tener un 2 y un 3 como subíndice. ¿Sí? Y le vamos a sumar agua. Ya sabemos que una molécula del anhidrido y una molécula del agua son las que necesitamos para escribir la ecuación. ¿Cómo va a ser la fórmula que tenga este oxácido? Lo que primero vamos a hacer es la fórmula desarrollada acá. Después vamos a escribir la fórmula sumando lo que tengo acá para ver si es igual. ¿Sí? Miren, en primer lugar vamos a poner el oxígeno con valencia 2. Una de esas valencias va para el hidrógeno, que tiene valencia 1, y la otra va para el nitrógeno. Pero el nitrógeno no tiene valencia 1. ¿Cuántas valencias tiene ese nitrógeno? 3. 3, profe. 3. Ya hemos escrito una, y al resto la escribimos de a pares. ¿Sí? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estas 2 valencias que le sobran al nitrógeno, ¿qué creen ustedes a quién se va a unir? Al oxígeno. A otro oxígeno, porque nunca voy a poder unir hidrógeno con nitrógeno. No puede estar unido ahí. Siempre las valencias de los elementos van a ir unidas al oxígeno. ¿Sí? Entonces acá voy a tener que poner otro oxígeno. Y miren, ya tengo todas las valencias completas. De tal manera que la sustancia tiene un hidrógeno, un nitrógeno y 2 oxígenos. ¿Siguen, no? Sí. Bien. Pero El nosotros oxígeno solo dijimos aparece. que... ¿Cómo?
El oxígeno No. solo aparece. El oxígeno Solo aparece. Ahí en la formulita solo esa que aparece. hizo usted. Bueno, Ujú. a ver, dijimos nosotros que en esta fórmula debían estar contenidos todos los elementos que estaban acá. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cuántos 2, nitrógenos hay? 2. 2, ¿Cuántos oxígenos? 4. 4. Ah, esto se simplificó y me quedó el 2 ahí. Entonces, como lo simplifiqué en 2, vamos a necesitar colocar el 2 adelante para igualar la ecuación. ¿Vamos bien? Sí, profe. Estamos cambiándole un poco la metodología a las fórmulas que hemos estado viendo hasta ahora, que eran todas binarias, ¿cierto? Esto de intercambiar valencia y se acababa la historia. No, acá tenemos que hacer una fórmula desarrollada para ver cómo están unidos, o si no, sumar los elementos y ver si se puede simplificar para obtener la fórmula definitiva. No, no estamos hablando en ningún momento de intercambiar ninguna valencia acá. Muy bien, vamos a ver un ejemplo con valencia 4. Miren, es la primera valencia par que vamos a ver, porque la 2 no existía, ¿no es cierto? Y vamos a tomar como ejemplo al carbono, que con el oxígeno forma el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, óxido de carbono 4, en la numeral de stock, que tiene esta fórmula porque se simplificaron el 2 y el 4. ¿Sí? Más agua. Hagamos al revés. Escribamos primero la fórmula sumando y después la hagamos desarrollada. A ver, ¿cuántos hidrógenos hay acá? 2. 2. ¿Cuánto carbono hay acá? 1. 1. 4. ¿Carbono? ¿Dónde están los 4 carbonos? No, nada que ver, profe. Vamos, Luisito, no se me duerma. ¿Y cuánto oxígeno hay? 3. 3. Muy bien. ¿Se puede simplificar eso? No. No. Entonces, esa va a ser la fórmula definitiva. ¿Sí? ¿Cómo están unidos estos átomos en la fórmula desarrollada? Pues ponemos el oxígeno con sus 2 valencias. Una para el hidrógeno y la otra para el carbono. Ah, pero el carbono tiene valencia 4. Y acá solamente hay 4. una. Entonces, de a pares, 1, 2, 3, y me queda una sola. ¿Cierto? Sí. Entonces, estos 2, ¿para quién? Para el oxígeno. Oxígeno. ¿Y esta que queda sola? ¿Para Para quién el será? oxígeno también. Para el oxígeno también. Nada más que el oxígeno tiene valencia 2. ¿Y esa libre que me quedó de oxígeno? Un hidrógeno. Carbono. Para el otro hidrógeno que me estaba faltando. No. ¿Lo ven? El carbono tiene unido 2 grupos, oxígeno-hidrógeno, y un doble enlace con el oxígeno. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Por eso, este ácido puede liberar 2 protones, porque este oxígeno le va a quitar el electrón a aquel hidrógeno y este oxígeno a este hidrógeno. ¿Sí? Ahí están los 2 hidrógenos que puede liberar el ácido. Ya cuando veamos la ionización, lo vamos a ver con detalle, pero ya les estoy adelantando. Así como hemos liberado uno acá, acá liberaríamos uno, pero este puede liberar ya 2 hidrógenos. Obviamente que no necesito escribir ningún coeficiente porque ya hemos dicho que
Esto no se simplifica, entonces era la suma de estos dos, quiere decir que la ecuación ya está lista. Seguimos, vamos con la valencia 5. El fósforo. El fósforo tiene valencias 3 y 5. Por lo tanto, cuando actúe con la valencia 5, va a formar el anhidrido fosfórico. ¿Sí? Entonces, vamos a poner una molécula del anhidrido y una molécula del agua y vamos a ver cómo está constituido el ácido, que va a tener hidrógeno, fósforo, oxígeno. ¿Cuánto hidrógeno tiene la molécula? 2. ¿Cuánto fósforo? Fósforo 2. ¿Cuánto oxígeno? 6. Muy bien. 2, Se puede dividir 6. Ah, se puede dividir. ¿En cuánto? En 2. y queda oxígeno 3. Perfecto. Ahí está el oxácido que forma el fósforo con la valencia 5. Vamos a ver que este es un caso especial. El trioxo fósforo de dioxígeno. De di... ¿Para H. qué, No sé para qué qué era eso. adelantarse, Lucas? Yo Después no sé vamos el a nombre de poner, eso. Supongo que es hidrógeno. bien, a ver, el oxígeno, con el hidrógeno y el fósforo. ¿Pero el fósforo con qué valencia? 5. Ah, Va 1, 2, 3, 4 y 5. Estas dos para un oxígeno, estas dos para otro oxígeno. Y ahí está. Un hidrógeno, un fósforo, 3 oxígenos, tal como dice la fórmula que tenemos. ¿Vamos bien? sí. Que, miren, esto es igual a esto, es igual a esto, en cuanto a que aparece ese 2, ¿no es cierto? Hemos podido simplificar. Mm, Por lo tanto, cuando veamos con valencia 6, una valencia par, va a ser muy parecido a esto. Veamos el azufre. El azufre con valencia 6 forma no. ¿Qué está? el anhidrido sulfúrico. Valencia 6 se simplifican los números y le vamos a sumar el agua. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Hidrógeno, azufre, oxígeno. ¿Cuánto de azufre? 2. Azufre. ¿Cuánto de azufre hay? 1. Uno nomás. 1. Entonces, si hay 1, claro, no vamos a poder simplificar, ¿no es cierto? Claro. Entonces pongamos, ¿cuánto hidrógeno hay? 2. 2. 2, ¿Y cuánto oxígeno? 4. 3. 4. Ah, nada que ver. Ah, pero ¿y el 2 y el 4? Pero No se puede simplificar simplifica. porque tenemos uno. hay un 1. No se puede simplificar. O se simplifican todo o no se simplifica nada. Y como hay un 1, chao, no puedo simplificar. ¿Sí? A no tocar. A ver, el oxígeno con sus dos valencias, una para el hidrógeno, otra para el azufre, pero el azufre con valencia 6. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se dan cuenta que voy poniendo de a pares después, ¿no es cierto? Hasta completar la cantidad de valencia. Estas dos para un oxígeno, estas dos para un oxígeno, este para un oxígeno, pero a este le sobra la valencia. Entonces, va el otro hidrógeno. Fíjense, 2 hidrógenos, un azufre, 4 oxígenos, es lo que forma la fórmula de esta sustancia. Y nos faltaría con valencia 7. Vamos a poner al yodo.
Yodo 2, oxígeno 7, es decir, el anhidrido periódico con el agua. Siempre una molécula del anhidrido, una del agua. Entonces ponemos hidrógeno, yodo, oxígeno. ¿Cuánto hidrógeno va a haber ahí? 2. ¿Cuánto yodo? 2. 2. Y ¿Cuánto oxígeno? 8. Y después se simplifica todo. Ah, 2, 2, 8. Se simplifican en 2 y me queda acá solamente 4. ¿sí? Sí. Bien. A ver si alcanzan a ver acá. Vamos a hacer más pequeño. Oxígeno, hidrógeno, yodo. Pero el yodo con valencia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos de pares. Entonces iba un oxígeno, acá va otro. Y ahí tengo un hidrógeno, un yodo, 4 oxígenos. ¿Cómo estuvo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, porque les tengo una propuesta. Yo tengo un problema acá. Un problema que es serio, porque si a mí me pedían que escriba la fórmula de cualquiera de estas sustancias que tenemos acá, de las 5 que ya hemos visto, lo único que hacía yo era escribir los 2 elementos, intercambiar las valencias, simplificar, listo. En cambio acá, si yo les pido que me escriban directamente la fórmula, Es como lo vimos en la tutoría. ¿ah? En la tutoría lo vimos. Sin los coeficientes. Era la valencia más el hidrógeno dividido en 2. Eso es para el oxígeno, Lucas, ¿sí? Ya van con Sí. oxácidos en la tutoría, porque van más adelantados que el teórico. No sé, prof. Pero lo Somos muy explico. buenos. Usted, prof, lo da así una pequeña Ajá, de introducción. una guía rápida y Pero después a empezamos ver, a hacer a ver, No ejercicios. le voy a dar más tutoría- chicos, si no mezcla el prof. La tutoría debería ser para las dudas que tengan ustedes de lo que ya hemos visto. ¿Sí? Así que ustedes no le pidan cosas que no han visto. Si le están dando algo que no han visto, díganle, no, eso todavía no hemos visto hasta acá. Y sería interesante que ustedes pudieran repasar en la tutoría los óxidos y los anhidridos, los hidruros metálicos y los no metálicos, porque eso van a ser los temas de la evaluación que vamos a tener la semana que viene. Profe, ¿la evaluación esa va por nota así o va como prueba? Es una evaluación de prueba para que ustedes manejen el campus. Es decir, sería muy importante que ustedes hicieran esa evaluación para que el día de la evaluación sepan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Tiene un 90%. ¿O no les gustaría a ustedes saber cómo va a ser el examen? Sí, da las Si lo preguntas pone también, así, prof. profe, es Da las muy preguntas así a tentador. las vaya más estudiantes. Pero Que así va a ser el examen. Sí, así va a ser el examen. Si quieren, les adelanto ya cuál es la pregunta que yo hago en el examen final, química. A ver cuál es. ¿Cuál? ¿Quieren saberlo? A ver, prof. Es de sal, prof. seguro. nombre y Es muy apellido. simple, es muy simple la pregunta. Lo que yo pregunto es, ¿por qué? ¿Ha visto No, como es verdad. los chicos de 2 años, 3 años, que por ahí que empiezan, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, así Porque soy me yo. tiene que creer y confiar en mí. Porque así confiamos nosotros en usted. Miren, yo les voy a decir una cosa. Imagínense que tenemos una olla con agua Sí. y la ponemos en la cocina. Pongo un termómetro ahí adentro, ¿no? Sí.
Y con un cuadernito de anotaciones y una lapicera empiezo a anotar lo que yo observo. Y pongo que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, el nivel del mercurio en el termómetro va aumentando, lo que indica que la temperatura del agua va aumentando, se está poniendo más caliente. Es más, cuando ya se ha calentado mucho, hasta escucho un sonido diferente porque empieza a silbar, ¿sí? El agüita esa parece que estuviera viva, voy anotando. Y cuando empieza la ebullición, es decir, a alargar esas burbujitas tan particulares de la ebullición, el termómetro marca una determinada temperatura y la anoto. ¿Sí? Muy bien. Ahora dejo enfriar el agua, la misma agüita esta, pero antes de empezar el experimento que hicimos anteriormente, le agregamos sal al agua. 3 cucharadas de sal, ya que voy a calentar salmuera ahora, no agua, las disuelvo bien en la sal y comienzo el experimento de nuevo. Y resulta que a medida que va pasando el tiempo, el agua se va calentando porque el termómetro va marcando la temperatura cada vez más alta, pero cuando comienza la ebullición, no hierve a la misma temperatura. Hierve a una temperatura mayor que antes. ¿Sí? Eso se describe perfectamente en lo que nosotros llamamos propiedades coligativas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Las propiedades coligativas son aquellas que se observan en un solvente, el agua en este caso, por el agregado de un soluto, la sal, que es el soluto, ¿no? Una de esas propiedades coligativas se denomina aumento del punto de ebullición. El aumento del punto de ebullición se verifica en el agua, por ejemplo, en todos los líquidos, ¿sí? Por el agregado de un soluto. Cuanto más soluto pongo, más es el aumento del punto de ebullición. Listo, ya sé química. Así me voy a ir a rendir porque cuando el profe me pregunte sobre las propiedades coligativas, el aumento del punto de ebullición, yo le voy a decir, cuando agrego soluto, se aumenta el punto de ebullición. Listo. Porque todavía no sé química. ¿Qué me falta? Estudio. Otras 10 teorías más. ¿Estudiar para qué? ¿Qué tengo Para que aprender. saber? ¿Qué tengo que saber de las propiedades coligativas? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué aumenta el punto de ebullición? ¿Por qué? ¿Cuál es la Supongo que porque es razón? sólido. Miren, ¿Qué cuando salado el agua? estudiemos, Átomos que están juntaditos así todavía no se no esparcen. se adelante ni haga teorías especulativas con Comprendí. Lucas, porque cuando veamos el por qué, ahí va a entender realmente cuál es la razón por la cual se produce este aumento de punto de ebullición. ¿Sí? Pero está bueno La pensar sal igual. no es un sólido cuando está disuelta en el agua, porque ya adquirió el estado de agregación de la solución, es líquida. Está ionizada la sal en el líquido, por lo tanto dejó de ser un sólido. O sea que no me explica el hecho de que la sal sea un sólido, porque si yo le agrego líquido al agua, por ejemplo, en el agua del radiador del auto, le agregamos Agua un destilada. anticongelante, no, el radiador tiene agua, ¿no es cierto? Si yo le pongo un anticongelante ahí, es líquido, resulta que el agua esa ahora va a hervir a una temperatura mucho mayor. Justamente se la agregamos para que no hierva el agua cuando aumente la temperatura en el motor, para que sirva de refrigerante, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué al agua, cada vez que yo le agrego un soluto, le aumenta el punto de ebullición? Ahí está el kit de la cuestión. Saber la ciencia implica responder a 3 preguntas. ¿Sí? En la ingeniería nosotros vamos a responder a 3 preguntas. Son, la primera, ¿qué pasa? ¿Qué observo yo como fenómeno?
Cuando le agregamos soluto a un solvente, ese solvente aumenta el punto de ebullición. Perfecto, ya la tengo contestada. La segunda pregunta fundamental es ¿por qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora, ¿por qué pasa? Yo tengo que conocer una teoría científica válida epistemológicamente hablando que me explique ese fenómeno. ¿Sí? Tengo que conocer la teoría que explica ese fenómeno. Y la tercera pregunta, lo que van a ver en la parte práctica, en los problemas, es ¿cuánto pasa? Porque seguramente va a haber una fórmula matemática, una ley matemática que me permita calcular cuánto es lo que sucede. Por ejemplo, si yo le agrego tanta sal, ¿cuántos grados aumenta el punto de ebullición? ¿Se entiende? ¿Sí? Tengo que contestar 3 preguntitas, pero la fundamental en la teoría es esta. ¿Por qué? Es lo que yo pregunto. Si ustedes me dicen en el examen, cuando hago esto o aquello sucede tal cosa, sobre el mucho viene ¿por qué? ¿Por qué? Explíquenme, denme la teoría válida que explica ese fenómeno. No se hagan problemas que a medida que vamos transcurriendo las clases, yo les voy a ir haciendo ver esto de qué pasa, por qué pasa, cuánto pasa, ¿no? Y esto no es solamente en química, en la física pasa exactamente lo mismo porque estudian fenómenos. Ustedes ven que cuando dos objetos chocan, ¿sí? Rebotan o no, dependiendo de las condiciones de ese choque. Y empezamos a explicar por qué chocan, por qué no chocan, por qué se separan o quedan unidas. Porque cuando... Si no... ¿Cómo, Luis? Luis, ¿me estás hablando? Luis, ¿estás ahí o no estás ahí? Voy a sacar del micrófono, Luisito. En la física también tengo que explicar qué es lo que sucede en el fenómeno y dar el por qué sucede, y con una fórmula calcular cuánto sucede, ¿no? Esa es, digamos, la estructura de conocer una ciencia, de las ciencias prácticas, es decir, aquellas que estudian fenómenos. Muy bien, volvamos a lo nuestro, porque tenemos un problema acá. Yo quiero escribir esta fórmula así de una, pero el profe me explicó 2 formas de hacerla. Una, escribiendo la fórmula desarrollada para recién poder conocer la fórmula. Y la otra es sumar los reactivos, es decir, tengo que escribir la ecuación. Ninguna de las dos me permite escribir directamente la fórmula sin pasar por alguno de estos 2 caminos. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la fórmula de los oxácidos sin tener que escribir la ecuación para sumar los reactivos o hacer la fórmula desarrollada para recién obtener la fórmula? Vamos a dejar libre acá para que podamos escribir nuestra fórmula general. Una fórmula de este tipo que me permita directamente obtener la fórmula del oxácido. A ver, ¿cómo es la escritura general de los oxácidos? Fórmula general. ¿No? En la escritura de los oxácidos escribimos en primer lugar el hidrógeno. Luego el no metal. Y por último el oxígeno. Esos son los 3 elementos que constituyen a un oxácido. ¿Vamos bien? Sí. A ver, hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno hay en las fórmulas?
Miren, acá vamos a poner un elemento no metálico con valencia 2 que con el agua formaría un oxácido que debería tener un 2 y un 2, porque tengo 2 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿lo ven? Este ejemplo no lo tenemos, lo pongo en rojo porque es imaginario. A ver, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hay una regularidad ahí. ¿Cuánto hidrógeno tienen los oxácidos? A ver, ¿Cómo, profe? ¿qué subíndice voy a poner yo acá? ¿Qué número voy a poner acá? ¿Puedo poner 1 o 2? ¿Y cuándo pongo 1 y cuándo pongo 2? Pongo 2 cuando es, cuando es par, sería el no metal. Y pongo 1 cuando es impar. Bien, Fede, muy bien. ¿Sí? Fíjense, si la valencia es impar, 1, 3, 5, 7, el ácido tiene un solo hidrógeno. En cambio, para las valencias pares, 2, 4, 6, tengo 2 hidrógenos. O sea que este numerito acá puede ser 1 o puede ser 2. Como lo estamos representando matemáticamente, le vamos a poner el subíndice A. De tal manera que ese subíndice A puede tener el valor 1 o el valor 2. El valor 1 es para la valencia del no metal impar. En cambio, el 2 es para la valencia del no metal par. ¿Sí? Ya sé qué número le voy a poner al hidrógeno como subíndice. Va a depender de la valencia del no metal. ¿Se entendió eso, no es cierto? Acá Federico nos hizo ver perfectamente la relación que había entre la valencia del no metal con la cantidad de hidrógeno. Ahora, ¿qué subíndice lleva el no metal? Uno, no lleva. 1. Perfecto. 1. Como es 1, no lo escribimos. O sea que acá no pongo nada. ¿Sí? Porque es 1. ¿Y los oxígenos? 1, 2, Porque 2, había 3, dicho 3, 2. 4. ¿Eh? Lo que había dicho yo. Sí, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué, Lucas? Vos me has dado una fórmula, yo quiero saber por qué se aplica esa fórmula. Yo creo que es por lo que está relacionado en los dibujitos que estaba haciendo usted. Ajá, muy bien. Sí, es así. Convirtieron eso en números, porque como que todos los valores estaban ahí, solo faltaba hacer los números y que coincida. Miren, sí, Luca, yo les había dicho al principio que, a ver, se los repito para que lo escriban en Arial 45, en el cuaderno, cosas que no se olviden, sí, grandote, bold, ¿eh? Que nosotros en los compuestos que íbamos a ver en este curso, cada vez que exista oxígeno en la molécula, todos los demás elementos iban unidos a él. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que ver cuánto oxígeno necesito para unir las valencias del hidrógeno y del no metal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Sí. en cada compuesto, yo tengo que ver cuántos hidrógenos hay, cada uno de esos hidrógenos tiene una valencia, y qué valencia tiene el no metal. Y sumar esa cantidad de valencias, porque
de acuerdo a esa suma de valencias, va a ser la cantidad de oxígeno que yo necesito para unir esas valencias. Por eso se divide en dos. Recordando que el oxígeno tiene valencia 2, por eso lo dividimos en 2. Entonces, lo que tengo que hacer es, para escribir el subíndice del oxígeno, que lo vamos a llamar B, esa B, tengo que sumar las valencias de hidrógeno, más las valencias del no metal y dividirlo en la valencia del oxígeno. ¿Sí? Que fíjense ustedes que las valencias dadas por hidrógeno no es otra cosa que la cantidad de hidrógeno que tengo, porque cada hidrógeno me da una valencia. Entonces, acá podría poner directamente la cantidad de hidrógeno más la valencia del no metal dividida en la valencia del oxígeno, que es 2. ¿Sí? Allí sale esa formulita que seguramente han visto, en donde el subíndice del oxígeno, Sb, resulta de sumar la cantidad de hidrógenos más la valencia del no metal y dividirla en 2. Pero eso es porque yo necesito conocer cuánto oxígeno va a tener la molécula para unir todas las valencias aportadas por el hidrógeno y por el no metal. Profe, ¿eso es un truco más Sí. fácil para simplificar? Sí, sí, Pero, sí, es directa. A ver, con esta formulita, a ver, yo tengo esta ecuación que la vamos a poner en el listado. Acá ya vamos a poner oxácidos. Oxácidos. Fórmula general, hidrógeno sub A, no metal, oxígeno sub B. Sabiendo que A puede ser 1 o 2, dependiendo si es par o impar la valencia del no metal, y que B se lo obtiene sumando la cantidad de hidrógeno más la valencia del no metal y dividirla en 2. ¿Sí? Entonces, con esa formulita, díganme qué fórmula de qué oxácido quieren que la escriba y no me hace falta escribir ni los reactivos para sumar, ni hacer la fórmula con líneas de valencia para ver cuándo se saturan esas valencias, sino que directamente yo voy a escribir con esto la fórmula del oxácido y ya lo vamos a hacer. Lo vamos a aplicar para que vean que funciona. ¿Se ha entendido de dónde proviene esta fórmula general? ¿Sí? Para poder escribir la fórmula del oxácido directamente, sin hacer la ecuación y sin hacer la fórmula desarrollada. sí, profe. Bien. A ver, miren. Escribamos la fórmula del oxácido que forma el nitrógeno con valencia 3. Nitrógeno con valencia 3. El oxácido va a tener hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Sí? Si la valencia es 3, es impar. Por lo tanto, acá va un 1. En el nitrógeno va un 1. Y en el oxígeno voy a sumar 3 más 1, 4, dividido en 2, de 2. Aquí está. Todas de las matemáticas. No falla. ¿Sí? Fíjense que yo de una sola vez he escrito la fórmula de ese ácido sin necesidad de saber cuántos
átomos de oxígeno, de hidrógeno tenían los reactivos para después simplificar o no, etcétera, etcétera. Yo con esa formulita, ¿sí? Con la formulita general, yo puedo de una escribir la fórmula del oxácido sin problema. Tampoco tengo que hacerla desarrollada con las líneas de valencia para ver cuánto oxígeno necesito para saturar y todo lo demás. Directamente con esa fórmula soluciono el problema. ¿Vamos bien hasta acá? Miren, si ustedes no tienen inconveniente en incorporar a su entendimiento esta fórmula de los oxácidos, pues no van a tener ningún inconveniente en entender luego la fórmula de las sales oxigenadas. Ya van a ver que es muy parecida a esta, solamente hay una sola cosa que cambiamos y la vamos a entender fácilmente a esa fórmula. Y muy parecidas, entendiendo esta, entiendo la de la sal. Y todas las demás son binarias. Intercambio valencia, simplifico y me voy para la casa. Es decir que hemos simplificado todas las fórmulas mediante estas formulitas generales que va a depender su escritura de que sean binarias más los hidróxidos, que los consideramos, a pesar de ser ternarios, los consideramos binarios, o ternarios, que son los oxácidos y las oxosales, sales oxigenadas. Y ya van a ver que las oxosales, sabiendo esto, entendiendo esto, las oxosales son un chiste. Profe, Y sabiendo la fórmula de las oxosales, luego se van a poder acordar. Sí. disculpa, ¿cuál era esa que le dicen cuaternario? Porque me confunde mucho ese término del examen. Cuaternarios son aquellos que tienen 4 elementos diferentes. Por ejemplo, las sales oxigenadas básicas o las sales oxigenadas ácidas, pero nos estamos adelantando. Todavía no hemos visto las sales neutras. Gracias, profe. No nos metamos en camisa de 11 varas, vamos despacito. Vamos por el camino seguro, ya vamos a llegar a ese momento y vamos a poder entender. Profe, así despacito, despacito, ya hemos visto mucho. Bien. Ya da miedo dar un repaso. ¿Cómo? ¿Cómo, Lucas? Así despacito, despacito, ya hemos visto mucho. Ya da miedo dar un repaso. Pero no tanto, Lucas, yo te entiendo, no es tanto la fórmula, la escritura de las fórmulas, porque con esto se simplifica muchísimo. Hay 2 tipos de fórmulas, nada más. Las ternarias, que son los oxácidos y las oxosales, que todavía no hemos visto, y todas las demás binarias, ¿sí? Binarias que se intercambian la valencia, simplifica y chao, eso es todo lo que vamos a ver. El problema es las reglas de nomenclatura, exacto, para que no se me mezclen. A eso sí le tengo que poner especial atención, hacerme un cuadrito sinóptico, hacerme una tablita, lo que fuera, para poder identificar las distintas nomenclaturas de cada uno de los compuestos. Para los metales es facilísimo, porque hay una sola regla para los metales que se cumple en todos los compuestos que tienen metales. En óxidos, en hidruros, en hidróxidos y en las sales también. Sales oxigenadas y no oxigenadas. ¿Cuál era la reglita para nombrar los metales? Que cuando tengan una única valencia, no le cambio el nombre. Y cuando tienen 2 valencias distintas, le pongo oso a la menor y con la mayor y se acabó. Con los metales no tengo problema en la nomenclatura, ¿sí? Obviamente tengo que poner el nombre de si es un óxido, si es un hidruro, si es un hidróxido, ¿sí? Si es una sal va a cambiar totalmente y ahí no tengo un nombre particular porque surge del nombre del no metal. Para los no metales la cosa cambia, pero afortunadamente
Acá no cambia. ¿Saben por qué? Porque así como en los óxidos, los hidruros y los hidróxidos, los hidruros metálicos, los hidróxidos, tengo la misma nomenclatura, acá en los anhidridos y en los oxácidos tengo la misma nomenclatura. Nada más que en vez de llamarlos anhidridos u óxidos como los llamaba antes, ahora los voy a llamar ácidos o vamos a ver las otras nomenclaturas, ¿no? Ya me estoy adelantando, así que voy a borrar lo de la fórmula general porque ya la hemos escrito acá para que veamos la nomenclatura de estos compuestos. Lo que les estaba adelantando yo es de la nomenclatura tradicional. ¿Sí? La nomenclatura tradicional para los oxácidos es la misma que para los anhidridos. La misma. Nada más que en vez de llamarse anhidrido, acá se llaman ácidos. El nombre genérico acá va a ser ácido. Todos son ácidos. Y el nombre va a ser el del no metal terminado en ico si tiene una única valencia. Terminado en oso para la menor o ico para la mayor si tienen dos valencias distintas. Pero en el caso de tener 4 valencias distintas se agregaba, a ver, la terminación oso para las dos más chicas, ico para las dos más grandes. Pero al más chico de todo, el prefijo hipo, y el más grande de todo, el prefijo per. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, en este caso, el cloro con valencia 1 se va a llamar ácido hipocloroso. Porque el cloro tiene valencias 1, 3, 5 y 7. En el caso del yodo acá, que está actuando con la valencia 7, va a ser el ácido periódico. periódico. Perfecto, Lucas. ¿Sí? Periódico. Muy bien. Cuando tenga una única valencia, terminan en ico. Acá. Ácido carbónico. Porque el carbono solamente tiene valencia 4. ¿Sí? Y si tienen dos valencias distintas, oso para la menor, ico para la mayor. Acá el nitrógeno está actuando con valencia 3, es decir, la menor. Este va a ser el ácido nitroso. Acá el fósforo está actuando con valencia 5, tiene 3 y 5. Entonces la mayor, ácido fosfórico. Y miren, le puse acá un paréntesis porque le está faltando un prefijo acá porque el ácido fosfórico es muy particular, muy especial. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver los casos especiales de los ¿Son casos especiales, profe? Son especiales, los del fósforo. Por el momento le llamamos ácido fosfórico porque está actuando con la mayor valencia. Pero hay 3 ácidos fosfóricos diferentes. Ya lo vamos a ver en la clase que viene. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Y en el caso del azufre, que está actuando con la mayor valencia, va a ser el ácido sulfúrico. ¿Sí? Del anhidrido sulfúrico ahora es el ácido sulfúrico. Fíjense que acá los nombres que tienen estos son anhidrido, seguido del nombre del no metal con la reglita. Acá son ácidos, seguido del nombre del no metal con la misma reglita. O sea que este era el anhidrido hipocloroso, ahora tengo el ácido hipocloroso. Este era el ácido nitroso, el anhidrido nitroso, acá tengo el ácido nitroso. Este era el anhidrido carbónico, acá tengo el ácido carbónico. Anhidrido fosfórico, ácido fosfórico. Anhidrido sulfúrico, ácido sulfúrico.
anhidrido periódico, ácido periódico. O sea que lo único que hicimos para la nomenclatura tradicional es cambiar el nombre de anhidrido, el nombre genérico anhidrido, por ácido. ¿Sí? Porque ahora corresponden a la función ácido. Esa es la buena noticia. Veamos ahora las otras nomenclaturas porque ahí va a haber de nuevo cambios. ¿Se acuerdan que para los hidruros no metálicos habíamos cambiado la nomenclatura y la habíamos terminado en uro? ¿Sí? Y Acá para creo que el se caso termina de en los odo. y para el caso de los hidruros comunes había una nomenclatura, un nombre comercial. Para los hidrácidos, un nombre que empezaba con ácido, terminado en hídrico. O sea que los no metales son los que me dan problemas en la nomenclatura. ¿Sí? Veamos cómo es la nomenclatura. Numeral de stock. Puedo borrar ya, ¿no? Sí. Sí, Numeral de stock para estos compuestos. En la nomenclatura numeral de stock, estos compuestos reciben el nombre que comienza con el nombre del no metal, terminados todos en ato, independientemente de la valencia que tengan. ¿Sí? Por eso esto va a ser clorato. Esto será nitrato. Esto será carbonato. Fosfato. De nuevo acá con la salvedad de que vamos a tener tres distintos. Esto será sulfato y por último yodato. Es decir, todos terminan en ato. Entre paréntesis y con números romanos, la valencia con la cual actúa ese metal. Acá es 3, acá es 4, acá es 5, acá es 6 y el último es 7. ¿Sí? Y luego se escribe de hidrógeno. Para todos, lo mismo. Es decir, el nombre que da clorato 1 de hidrógeno, nitrato 3 de hidrógeno, carbonato 4 de hidrógeno. No importa si hay 1 o 2 hidrógenos, es de hidrógeno. ¿Sí? Lo único que importa es indicar entre paréntesis la valencia con la cual está actuando el no metal. Obviamente que el carbonato 4 de hidrógeno, si yo digo carbonato de hidrógeno, entendería que es el 4 porque es la única valencia que tiene, pero de nuevo les pido por favor que ustedes lo escriban con la valencia, porque de esa manera están ayudando a su memoria a fijar las valencias de los elementos. ¿Se entiende cómo es la nomenclatura? sí. Bien, ojito, ojito con esta nomenclatura, porque el número que yo pongo entre paréntesis es la valencia y no tiene nada que ver con ninguno de los subíndices que están escritos en la fórmula. Porque acá puse carbonato 4 y yo veo un 2, un 1 y un 3. No hay relación entre esa valencia con los subíndices. O acá puse 6 y tengo 2, 1 y 4. Acá 7 y tengo 1, 1 y 4. O sea, no tiene nada que ver, ¿sí? El número romano, porque es valencia, con los subíndices que se escriben en la forma. Perfecto. Y por último, la más linda de todas es Monóxido de clorato de hidrógeno. la de atomicidad.
Porque acá la de atomicidad me va a permitir leer esta fórmula sin problema, sin necesidad de ninguna diferenciación con los otros nombres cuando veamos el resto de las moléculas de ácido fosfórico. Porque el nombre es único. Y de nuevo, si ustedes recuerdan, a la atomicidad la leíamos de derecha a izquierda, siempre en la fórmula de derecha a izquierda, empezando con los subíndices y luego con los elementos que conformaban esa molécula, en orden. Acá tengo un 1, mono. Oxígeno, oxo. Acá al oxígeno lo llamamos oxo, no óxido, ojo. Óxido era para los óxidos básicos, óxidos ácidos. Acá el oxígeno lo nombramos como oxo. ¿Sí? Entonces, monoxo, cuando hacemos el apócope, monoxo, si tengo un 1, como en todos los casos, no me hace falta poner el mono, entonces voy a poner directamente el nombre del no metal, monoxo, clorato, termina en ato, todos terminan en ato, independientemente de la valencia que tenga. Monoxo, Profe, y ahí clorato. va juntito o va con espacio. ¿Cómo? ¿Va junto o separado? Separado. Monoxo, clorato de hidrógeno. Cuando el hidrógeno tiene el 1, ¿sí? No voy a poner mono tampoco. Monoxoclorato de hidrógeno. En este caso, en el nitrógeno, voy a tener dioxo nitrato de hidrógeno. ¿Sí? Dioxonitrato de hidrógeno. En el caso del carbono será trioxo, Dióxido. óxido no, oxo. Trioxo, No, sí dije oxo, no me que no me esfuerzo mucho para hablar. carbonato. Trioxocarbonato de dihidrógeno. Porque acá ya no es uno, ¿sí? Hay 2 hidrógenos. Trioxocarbonato de hidrógeno. El que sigue será trioxo fosfato de hidrógeno. ¿Sí? Y acá no hago ninguna salvedad de que hay casos especiales porque cada uno de esos casos va a tener un nombre distinto, sin prefijo, sin nada. Uno era pato, profe, o algo así. No, esas son las sales, ya cuando veamos sales lo vamos a ver. Ya me fui muy lejos. Sí, Luisito, Hola. ¿no? Siempre va adelantado, Luis. Vamos con este. Tiene ganas de vengarse de ese examen que falló. Tetraoxo o tetroxo es lo mismo. Tetroxosulfato de dihidrógeno. ¿Sí? Y el último, tetroxoyodato de hidrógeno. Y bueno, acá le encuentro toda la razón a Lucas cuando dice que se le hace un lío la nomenclatura, pero hay que hacer ese cuadrito. Fíjense ustedes, con los metales no puedo tener problema porque los metales se nombraron con los óxidos básicos y nunca más le cambiamos los nombres. El problema son los no metales, ¿sí? Porque ahí empieza a haber cambios. La nomenclatura tradicional de anhidridos y de oxácidos es la misma, pero los hidruros no. Y las sales tampoco van a ser iguales. Aunque el metal siga manteniendo el nombre, en la sal vamos a cambiar el nombre del no metal. ¿Sí? El no metal es el que me tiene mal. Entonces, le pongamos la atención
al no metal, porque el metal es siempre el mismo. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno. No, profe, no. Yo sé que es poco el tiempo que tenemos para ver tantas cosas, que para quien ha visto esto de la química en el secundario es un repaso, una soncera. Para el que no lo ha visto es todo un mundo, porque es mucho, ¿sí? Pero bueno, el poco tiempo que tenemos lo tenemos que aprovechar y dedicarle tiempo para el estudio, porque a medida que vamos avanzando se nos están mezclando las cosas, ¿no? Así que no dejemos estarnos, porque vamos a terminar el curso y vamos a estar igual que cuando empezamos, y con una mezcla más grande. Y un lomito completo. Lechuga, tomate, huevo, carne, mayonesa, ketchup, y encima le ponemos papa frita. ¿Sí? Miren todo lo que tenemos en el mismo plato. Va a ser un lío. ¿Eh? Hasta que lío. Un lío bárbaro. Así que no se dejen estar, por favor. Repito, a lo que deberían ponerle especial atención en este momento es a esta fórmula general de estos compuestos, la que vimos hoy, es distinta a todas las demás, y a la nomenclatura de los compuestos que tengan no metal. A ese, repítanla porque es diferente. Los demás viene fácil. ¿Eh? En la próxima clase, el martes que viene, vamos a hacer ejercicios de oxácidos. Vamos a ver casos especiales para que terminemos ya con los oxácidos, porque nos está quedando poco tiempo. Les voy anticipando, ya va a aparecer en el campus. Este fin de semana va a estar la autoevaluación de hidruros metálicos y no metálicos, de tal manera que entre viernes, sábado y domingo, mañana viernes ya va a aparecer seguramente la autoevaluación, sábado y domingo van a tener tiempo para realizarla, y el lunes van a tener los resultados de los ejercicios y de la autoevaluación de hidruros, para que ustedes puedan corregirla. Y entre jueves y viernes de la semana que viene, jueves para la comisión A, viernes para la comisión B, en el horario de consulta de la tutoría, van a tener la evaluación de proceso, esa evaluación pequeña que es para que ustedes empiecen a manejar el campus en cuanto a evaluación. Les pido por favor encarecidamente que vean la manera de tener para ese examen la cámara prendida. Si no tienen cámara prendida, el examen no es válido. Y les cuento cómo hago yo para saber si están presentes o no con la cámara prendida. Lo puedo saber porque cada 10 minutos yo estoy tomando una captura de pantalla, y de allí obtengo los nombres de las personas que están rindiendo. Y si hay alguno que se fue y después volvió, también lo sé, porque voy tomando captura cada 10 minutos. Es un valor aleatorio, puede ser cada 5, puede ser cada 8, cada 10. ¿Sí? Voy tomando las capturas de pantalla y después comparo quiénes son los alumnos que se han ido y después han vuelto al examen. Tampoco es válido, no se permite apagar la cámara ni retirarse del examen para después ingresar nuevamente, ¿sí?
desde que comienzan hasta que terminan el examen, deben estar con la cámara encendida. Si no, no es válido la evaluación. Está claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. son condiciones a cumplir. Bueno, chicos, en primer lugar, vamos a terminar la grabación ya. Vamos a dejar de grabar. Y